No sé si ahí la ven. Sí, sí, bueno, yo sí lo veo. No sé los demás. Sí, sí se ve. Sí, se ve. Sí. Ok, Sí, bueno, se ve. pues a nosotros nos toca el tema de vitiligo. Que es un trastorno adquirido que se caracteriza por la presencia de manchas y áreas despigmentadas circunscritas o por la pérdida de los melanocitos funcionales. En cuanto a su epidemiología, las guías de práctica clínica mencionan que en México ocupa del tercer a quinto lugar de las dermatosis. Es una patología que se presenta con mayor frecuencia en las mujeres y la edad de aparición promedio es a los 20 años, aunque puede aparecer poco después del nacimiento o puede aparecer aún después de los 50 años. Y la etiología hasta ahorita es desconocida, no hay algún factor 100% relacionado o que se determine como único. En cuanto a su genética, existen varios locus de susceptibilidad y algunos genes candidatos que intervienen en el desarrollo de esta patología. En el cuadro de la derecha, ustedes pueden observar en la primera columna todos los locus que están implicados. En la segunda columna son los genes candidatos y en la tercera columna se refiere a las proteínas defectuosas que van a intervenir de una forma defectuosa en los procesos de melanogenia, de regulación de la respuesta inmunitaria y de la apoptosis. Siguiente. Ya. Y bueno, como les mencioné, hay diferentes hipótesis acerca de lo que lo provoca o lo facilita, pero actualmente solo se manejan tres. Una es la hipótesis neural, la hipótesis de autodestrucción y la hipótesis autoinmune. Dentro de la hipótesis neural, es una de las hipótesis que tiene muy poco fundamento, digámosle, algo creíble. Y dentro de esta hipótesis neural hay varias subhipótesis que tratan de explicar cómo es que se genera el vitíligo desde un punto de vista de sistema nervioso. El primer punto es que el vitíligo se puede originar por estrés o algún trauma emocional, pero no está fundamentado como tal. Otro punto es que los melanocitos guardan un contacto muy estrecho con las terminaciones nerviosas libres. Entonces, si una terminación nerviosa libre se llega a dañar, puede ser probable que desarrolle vitíligo por la relación que tiene con el melanocito. También otros dos puntos que menciona son una síntesis defectuosa de neuropéptidos o de catecolaminas que como resultado producen citotóxicos que van a dañar a los melanocitos. Pero la subhipótesis que más peso tiene es en la que se menciona que el origen embrionario de los melanocitos guarda relación con el origen del sistema nervioso. Porque si ustedes recuerdan, los melanocitos derivan de las células de la cresta neural. Entonces, parece ser que cualquier evento que esté involucrado en el desarrollo del sistema nervioso central y la diferenciación de estas células puede ser un factor que condicione para el desarrollo del vitiligo. Pero como se los hemos mencionado, son meramente hipótesis. La que sigue. La segunda es la hipótesis de autodestrucción, que habla sobre los metabolitos intracelulares premelanogénesis que se van acumulando. Esto va a provocar una disminución de la enzima catalasa y superóxido dismutasa, que en concreto va a ser un aumento en los radicales libres que finalmente va a llevar a la lisis celular y también puede afectar la enzima tirosinasa. Una tercera hipótesis es la de autoinmunidad, en donde dice que el vitiligo
desde un punto de vista autoinmune puede relacionarse con otras enfermedades autoinmunes. En la bibliografía menciona que se relaciona con enfermedad de Addison, con algunas enfermedades autoinmunes tiroideas y menciona un montón, incluso diabetes mellitus, muchas. Dentro de estas hipótesis, pues se tienen también otros puntos, que son el que mayor peso tiene es la presencia de anticuerpos dirigidos contra los melanocitos. Estos anticuerpos son de subtipo IgG1, IgG2 e IgG3. También se ha determinado que en el suero o en el plasma de algunos pacientes con vitíligo se han encontrado infiltrados de linfocitos TCD8, de linfocitos TCD4 y de algunos macrófagos. También se debe a defectos intrínsecos en el retículo endoplásmico rugoso y a disminución del factor de crecimiento de melanocitos. Y otras posibles explicaciones del desarrollo de esta patología se deben a un probable origen viral a través de una infección por citomegalovirus. También creen que se puede deber a alteraciones en la apoptosis o alteraciones en el funcionamiento correcto de los linfocitos T. Ya. Y bueno, este es un modelo propuesto para la patogenia del vitiligo. ¿Le señalo? No sé si alcancen a ver el puntero. Sí. Bueno, yo esta sí. primera parte se refiere a un melanocito y tenemos tanto los riesgos intrínsecos, que son los riesgos genéticos o los factores ambientales. Esto va a provocar un estrés del retículo endoplasmático que va a liberar exosomas y otros DAM que van a llegar a las células de respuesta, que en este caso son macrófagos y células dendríticas o queranocitos. Esto tiene dos vías. Las células reactivas se van a unir al interferón, al receptor de interferón y van a liberar CXCL10 y otras, las migratorias, se van a ir a presentar los antígenos del linfocito T al ganglio linfático. Estos linfocitos T activados van a aumentar los CD8 autorreactivos que van a provocar finalmente la lisis del melanocito. Y bueno, lo anterior se resume en que diversas vías pueden inducir la desaparición de los melanocitos. No hay nada en concreto todavía. Y ya como manifestaciones clínicas, el vitíligo se va a presentar como manchas o áreas totalmente amelanóticas, es decir, no hay coloración, por lo tanto son color leche o color blanco tiza y están rodeadas de piel normal. Todas estas son imágenes que pues están representando el vitiligo. Y bueno, en cuanto a tipos, son tres principalmente, se describen tres, que es el focal, que va a ser una mácula aislada, simétrica y limitada en tamaño y número. El segmentario generalmente va a ser unilateral y va a ser localizado en un dermatoma o cuasidermatoma. El generalizado, que es el más común de todos, son múltiples máculas, son asimétricas, involucran en la superficie de exteriores principalmente las articulaciones interfalángicas, codos y rodillas. Hay otro que también maneja la clasificación universal, pero eso habla más que nada cuando el paciente ya tiene más del 80% de su cuerpo afectado. Y en cuanto al diagnóstico, la mayoría de la bibliografía menciona que es clínico. Las manchas son evidentes. Y son muy pocos los artículos o las bibliografías que llegan a mencionar que se requiera de otro estudio para confirmarlo. Pero podemos recurrir a realizar una biopsia y este tejido se va a teñir por medio de la tinción con melan A. En esta biopsia se va a evidenciar la ausencia de los melanocitos. Y también podemos recurrir a la inmunofluorescencia indirecta. En esta se va a evidenciar la presencia de anticuerpos que están dirigidos contra los melanocitos.
Aquí pues podemos observar en la imagen de la derecha donde dice sustrato, es una muestra de piel que se incuba y a esta se le agrega el suero del paciente. En el suero del paciente se van a encontrar esos anticuerpos que, como les había mencionado, son de tipo IgG, del IgG1 al IgG3. Y se agrega un anticuerpo que está dirigido contra este anticuerpo, o sea, un anticuerpo anti-IgG. Y este anticuerpo tiene pegado una molécula de fluoresceína para que se pueda observar por medio de esta inmunofluorescencia la presencia de esos anticuerpos. Se me olvidó mencionar que también dentro de los factores de riesgos o hay una hipótesis de que después de someterte a largos periodos de estrés, puedes empezar a desarrollar vitiligo, sobre todo, decía que en las mujeres y en los jóvenes, porque esto aparece en edad temprana. Y bueno, el tratamiento, lo más importante actualmente es que el paciente conozca todas sus opciones, que ya dependiendo de costo-beneficio, de ahí se empiece o él decida cuál va a tomar. Lo principal es usar bloqueadores solares porque las áreas despigmentadas se vuelven más sensibles. También evitar el bronceado porque el bronceado va a ser más evidente las zonas despigmentadas. Usar glucocorticoides para la repigmentación, sobre todo también pueden ser esteroides de baja potencia, sobre todo en áreas de piel delgada. Los glucocorticoides solamente tienen como un 20 a un 30% de éxito, no en todos los pacientes se logra la repigmentación completa. También se ha visto beneficios en la luz ultravioleta tipo B porque esta penetra hasta la capa basal de la dermis. Y, perdón, el tratamiento con glucocorticoides es por 3 semanas, una semana sí, una semana no, una semana sí, y suspendes por 2 meses y lo vuelves a retomar. En pacientes donde ya tienen más del 80% de la superficie despigmentada, se recomienda la despigmentación con éter monobencílico de hidroquinona al 20%. Y también ya hay nuevas técnicas que son los trasplantes de melanocitos autólogos de áreas poco expuestas como la entrepierna, o también hablaba de región glútea. Pero esto es un tratamiento pues bastante más caro. Y ya, Y eso es eso todo. sería todo. Recuerden, por ejemplo, que esta patología no es contagiosa, ¿sale? Y otra cosa, ¿cómo puedo distinguir o cómo sé que no es mal del pinto? ¿Se han escuchado hablar del mal del pinto? Eso se da más en Porque Guerrero, etcétera, el etcétera. mal del pinto se debe a una bacteria, que no me acuerdo cómo se llama la bacteria, Exactamente. y esa sí es contagiosa. El Ajá. vitiligo, como ya les dijimos, tiene 3 hipótesis que no son completamente comprobadas, y este no es contagioso, para nada es contagioso. Exactamente, entonces a lo mejor van los que hagan su servicio, los que son por Guerrero, por ahí hay mucho mal del pinto, no se confundan, el mal del pinto incluso es como rosita a veces, ese es un poquito más blanco. El mal del pinto es dado por una bacteria, es infeccioso. El vitiligo no es infeccioso, no se contagia, ¿sale? El siguiente, no sé si ya tengan preparado los que estuvieron preparados para pénfigo y penfigoide. Sí. Sí, ya, pues órale, adelante. Miren, en su temario no viene pénfigo ni penfigoide. Antes venía, la verdad no sé por qué lo quitaron, pero como se van a dar cuenta, es inmunológico o autoinmunológico 100%. Entonces aquí interviene mucho la inmunología. Ya se van a dar cuenta. Entonces, dermatitis por contacto No, después. pénfigo, penfigoide. Ok.
Bueno, es que esta cosa no me deja usar. ¿Están viendo mi presentación? ¿Sí? Ok. No, ya no. Bueno, yo les voy a dar, Ya, ¿no? ya se ve. Ah, ok. Sí se ve. Yo les voy a dar pénfigo. Y como generalidades lo vamos a definir como un grupo de enfermedades ampollosas, autoinmunes de la piel y también de las mucosas. Se va a caracterizar porque se van a formar anticuerpos de tipo IgG contra una sustancia que se llama desmogelina 3 y también la desmogelina 1. Va a depender también del tipo. Lo que nos va a generar este pénfigo es una acantólisis, que se refiere a que va a haber, se van a separar las células y van a formar como una ampolla. Tenemos que el pénfigo va a afectar principalmente a los desmosomas y va a formar ampollas intradérmicas, a diferencia del pénfigoide, que pues les van a exponer en otro. En ese segundo que encontré, va a afectar a los semidesmosomas y va a formar, por lo tanto, ampollas subdérmicas. El pénfigo va a derivar del griego pénfix o acanta, que va a significar ampolla, que era la ampolla que les decía que provocaba. Va a ser de curso agresivo, va a tener una evolución crónica y es órgano específica porque va a afectar principalmente a la piel. También puede afectar mucosas. Y va a producir ampollas acantolíticas y, como ya les mencionaba, por acción de la inmunoglobulina G, y sobre todo de la tipo 1 y la tipo 4. Vamos a tener una clasificación principal que va a ser el pénfigo vulgar, el pénfigo foliáceo y el paraneoplásico. El primero y el segundo, que es el vulgar y el foliáceo, van a ser las formas clásicas. También tenemos en otras clasificaciones, algunos les dan como todavía más subclasificaciones a cada uno de estos, pero nos interesa nada más saber que está el pénfigo vulgar, el foliáceo y el paraneoplásico. Y el vulgar es el más grave de todos. Ahorita les voy a explicar por qué. Dentro de la epidemiología tenemos que es una enfermedad poco frecuente y su frecuencia va a estar dada sobre todo por la ubicación geográfica y la etnia. Va a ser muy común entre la cuarta y la sexta década de vida, y en el caso del pénfigo vulgar va a ser más predominante en los judíos, en pobladores de la India, Europa y el Medio Oriente, y el pénfigo foliáceo en África, Turquía y América del Sur. Esto va a estar dado por el HLA. Y la relación en cuanto al sexo no es muy clara. Algunos artículos decían que, por ejemplo, me parece que es en Cuba, había una prevalencia de 18:1 en mujeres, pero en otros países han encontrado una prevalencia, o sea, totalmente contraria a esto, entonces no está claro. En cuanto a factores contribuyentes, tenemos que pueden ser ambientales, la radiación ultravioleta, quemaduras, lesiones eléctricas cutáneas. La dieta también tiene mucho que ver, sobre todo cuando se consume ajo, puerro, cebolla, pimienta negra. Y la exposición medicamentosa, sobre todo aquellos fármacos que son de tipo tiol. Otros factores contribuyentes es la dermatitis por contacto y las infecciones. Primero que nada les decía que esta es una enfermedad autoinmune y va a afectar a la desmoglina. Pero antes que eso, pues tendríamos que decir cómo es que se da la adhesión dérmica. Como bien sabemos, pues necesitamos que esta piel esté unida adecuadamente para así pues que no esté dañada por algunas influencias ambientales, mecánicas, químicas y de todo ese tipo. Entonces se necesita que esté bien adherida esa piel, y esta adhesión va a estar dada por desmosomas. Los desmosomas van a unir a las células de célula a célula,
y los semidesmosomas van a unir a la célula con su membrana basal. Pero lo que nos interesa son los desmosomas, que van a estar constituidos por 3 proteínas principales, que son las plaquinas, las proteínas de tipo armadillo y las de tipo caderinas. Las plaquinas van a estar en la placa intracelular, por eso se llaman plaquinas, y van a estar formadas por la desmoplaquina, la periplaquina y la emboplaquina, y se van a unir directamente a la queratina. Las de armadillo van a estar formadas por la placofilina, la placoglobina, y van a formar puentes. Y las caderinas van a estar formadas por las desmocolinas y las desmogleínas, y estas van a estar aquí uniendo una célula a otra. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, pues las que van a estar afectadas principalmente son las desmogleínas. En cuanto a la etiopatogenia, pues como ya les decía, van a ser autoanticuerpos que se van a formar en contra de la desmogleína. Y aquí lo importante de por qué el pénfigo vulgar es más grave es porque en el caso del pénfigo vulgar se va a afectar principalmente a la desmogleína 3 y a la desmogleína 2. En el caso de la desmogleína 3, que está en las mucosas, por eso es que va a afectar a las mucosas. Aquí está a su derecha el esquema. Y la desmogleína 2 y el 1 van a estar también principalmente en la piel. Entonces va a haber una afectación tanto de la piel y de la mucosa en el pénfigo vulgar, pero también va a tener algunos antígenos accesorios como la desmoplaquina, el receptor de acetilcolina y estos que les puse aquí. En el caso del pénfigo foliáceo, vamos a tener que va a afectar a la desmogleína, pero principalmente a la 1. Entonces solo va a afectar a la piel y no a la mucosa. Y también vamos a tener otros tipos de pénfigo, que va a ser foliáceo, pero va a depender de la zona donde esté, por ejemplo, Colombia, Brasil y Perú. En el caso de Colombia, pues va a afectar igual a desmogleína 1, pero va a tener otros antígenos accesorios que van a ser constituyentes de la estructura que les decía. Igual, el endémico de Brasil, por ser un tipo pénfigo foliáceo, va a afectar a la desmogleína 1 y puede tener sus antígenos accesorios. Esta variabilidad de a cuáles afecta y cuáles no, en el caso de los endémicos, depende mucho del HLA, y algunos decían que también algunas picaduras de mosquitos. Y algo importante también es que estos autoanticuerpos, bueno, primero tenemos que ya se formaron los autoanticuerpos, pero también tenemos que tener, para que se dé esta patología, linfocitos de autorreactivos, que van a dirigirse obviamente a las desmogleínas 1 y a las desmogleínas 3. Entonces vamos a tener, por ejemplo, que en las personas sanas va a predominar TH1, pero en las personas que tienen pénfigo va a predominar la respuesta TH2. Por lo tanto, al predominar la respuesta TH2, vamos a tener que va a haber una inducción de la IgA y de la IgE, que van a ser el IgA va a ser el que va a predominar para unirse a los autoanticuerpos y promover la respuesta inmunitaria. Y el TH1, nada más para enseñarles que puede producir, como ya nos decía el profesor Elías en las otras clases, IG de tipo, de su clase 1 y de su clase 3. Pero aquí es lo que nos interesa, que produce IgG4, y esta va a ser la que va a afectar principalmente la respuesta. Y también tenemos que hay otro tipo de respuesta. Primero se tiene que dar lo de los linfocitos T autorreactivos, pero también tienen que haber linfocitos B autorreactivos. Si no hay linfocitos B autorreactivos, aunque tengamos linfocitos T autorreactivos, no se va a dar la enfermedad o una respuesta como tan fuerte. Y los mecanismos de acantólisis, que les decía que es la separación de la célula y por lo tanto va a formar la ampolla, vamos a tener diversos mecanismos. Uno de los principales es la activación del complemento.
El otro es la neutralización. En el caso de la neutralización, se supone que, como ya les decía, afecta la desmogleína, y la desmogleína va a estar ubicada en estas uniones celulares, entonces va a bloquear estas uniones, se va a separar la célula. La activación del complemento, pues igual, se une a las desmogleínas, se activa el complemento y va a romper a la célula. Y en cuanto... también otro mecanismo es la señalización de anticuerpos. Estos anticuerpos, independientemente, van a tener cascadas de señalización que nos van a llevar a que estos queratinocitos lleguen a apoptosis y por lo tanto se separen y terminen dando la ampollita. Y también, pues, o sea, en todos los pasos, en cada uno de los mecanismos, se va a dar lo mismo, la acantólisis. Y el último mecanismo que se ha encontrado es que puede haber una alteración del ensamblaje y del desensamblaje de los desmosomas. O sea, se van a estar separando y como uniendo, o sea, como que la unión no va a estar tan fuerte. Y lo que nos va a generar al final es que después de muchos mecanismos moleculares nos van a alterar aún más a esos desmosomas. Dentro del cuadro clínico, pues les decía que el pénfigo vulgar pues nos va a afectar a la piel y a la mucosa, entonces va a ser más grave. Aquí a su izquierda están viendo una imagen del pénfigo vulgar, que se va a caracterizar por tener ampollas flácidas en la piel y las mucosas. Esto por la ubicación de las desmogleínas. Y cuando estas ampollas se rompen, van a dejar costras, pero cuando estas costras desaparecen, van a dejar zonas hiperpigmentadas. Eso es lo que va a caracterizar al pénfigo vulgar. En el caso del pénfigo foliáceo, que es el que ven a su derecha, van a ser igual ampollas flácidas, pero a diferencia del pénfigo vulgar, estas solo van a estar sobre la piel, no sobre la mucosa, y van a tener como ese aspecto como escamoso. Y puede tener costras, pero no va a dejar una hiperpigmentación, como en el caso del pénfigo vulgar. Y como les decía, otra vez, todo esto es debido a la ubicación de las desmogleínas. Y en cuanto a las características histológicas, así súper general, en el pénfigo vulgar se va a caracterizar porque va a tener una acantólisis suprabasal, y en el pénfigo foliáceo va a haber una acantólisis subcórnea. Eso es lo que nos va a caracterizar principalmente. El diagnóstico puede ser clínico, histológico y también inmunológico. En cuanto a la clínica, pues ya les di cómo se vería en cada uno, pero lo que nos interesa ahorita en la materia es lo inmunológico. Entonces podemos utilizar la inmunofluorescencia directa. Cabe decir que aquí lo que vamos a necesitar es una muestra de piel de aspecto normal, es decir, si nosotros vemos a la ampollita, la muestra que nosotros vamos a tomar es la que está alrededor, o sea, tampoco tan alejada, pero sí alrededor de la lesión. Y lo que vamos a encontrar son inmunoglobulinas G intracelulares, y cabe decir que ninguna de estas inmunofluorescencias nos van a servir para diferenciar los tipos, no nos van a ayudar a diferenciar entre un foliáceo y uno vulgar. Y lo que vamos a ver es este patrón inmunofluorescente, que es el patrón en panal de abeja, que es el que ven abajito. También podemos utilizar la prueba de ELISA, que igual va a detectar anticuerpos IgG contra desmogleína 1 y 3. Y lo podemos usar para el monitoreo y la respuesta al tratamiento. Y en cuanto a la inmunofluorescencia indirecta, que va a detectar los anticuerpos que van a estar, los anticuerpos anti-inmunoglobulina G, que van a estar adheridas a las desmogleínas. De igual forma, no sirve para diferenciar los tipos. Y nos va a detectar la inmunoglobulina G intracelular. Y por último, pues como ya vemos que es una enfermedad autoinmune y va a formar autoanticuerpos, entonces el tratamiento, el fundamento se va a basar en la supresión de la inmunidad sistémica
Y vamos a utilizar corticosteroides. Los de primera línea van a ser los orales. También podemos utilizar pulsos de corticosteroides. También podemos usar inmunosupresores, como por ejemplo azatioprina, que es un inmunomodulador, y ahorradores de corticosteroides, que son sobre todo para no usar tanto corticosteroide, por eso son ahorradores de corticosteroides. Y en tenemos, por ejemplo, a la dapsona, la ciclofosfamida, el metrotexate y la ciclosporina. Por otro lado, también podemos utilizar a la plasmaféresis. Nos va a ayudar porque podemos eliminar de esta forma aquellos anticuerpos que van a causar la enfermedad, pero es un tratamiento de segunda línea. El de primera línea serían los corticosteroides. También se puede usar la inmunoglobulina intravenosa, pero esta es efectiva para el pénfigo que no ha respondido a los tratamientos anteriores, y el rituximab, que es un anticuerpo monoclonal, y nos va a ayudar sobre todo a la disminución de la antidesmogleína 1 y 3. Y igual para aquellos pacientes en los que no han reaccionado a los tratamientos anteriores. Y en cuanto a medidas generales de esto, es el cuidado de la piel, el manejo sintomático. Como ya les había dicho, pues va a afectar, por ejemplo, en el caso del pénfigo vulgar, las mucosas, incluyendo la mucosa oral. Entonces, habría que evitar comidas picantes, muy calientes. También se pueden aplicar anestésicos locales y, sobre todo, implementar mucho la higiene oral. Y también se pueden utilizar antibióticos, pero no para evitar infecciones. Los antibióticos en este caso se usarían tetraciclinas porque pueden tener un efecto antiinflamatorio y a su vez también pueden utilizarse como ahorradores de corticosteroides. Y eso sería todo en cuanto a pénfigo. Muy bien, Andrea. Entonces, fíjense, imagínense la piel que se empieza a desprender. Y nada más imagínense, o sea, entonces, esta patología del pénfigo daña las paredes laterales de los epitelios, ¿vale? Recuerden que los epitelios están formados por desmosomas, bueno, están unidos por desmosomas y otros medios de unión, pero en este caso básicamente está enfocado a los desmosomas. Son autoanticuerpos y como sabemos, un autoanticuerpo no sabemos cómo se origina. Lo que sabemos es que ya está ahí, presente. Por eso el tratamiento es muy general, es nada más sintomático, ¿sale? Entonces, pero imagínense que se desprendan los desmosomas de las partes laterales de los epitelios, nada más imagínense, ¿sale? Eso va a ser un poquito diferente al otro que es el penfigoide. ¿Y quién va a exponer el penfigoide? Yo, Doc. ¿Sí me escucha? Ahora en adelante. Ok. ¿Ya se ve mi presentación? Sí, pero en chiquito. Ok. Ahí. Nada más hazlo en grande. ¿Ya se ve? Sí se ve, pero sigue chiquito. Hazlo en grande nada más, o sea, en el PowerPoint. Ya. ¿Ya se ve? Ya, Sí. exactamente. Bueno, nosotros les vamos a exponer sobre penfigoide, que es muy parecido a pénfigo, pero que tiene unas características similares. Bueno, en el caso de un poquito de introducción, penfigoide dice que se utiliza para un grupo de enfermedades que comparten características clínicas de vesículas y ampollas. Y normalmente los más comunes es penfigoide ampolloso y cicatrizal, pero existen varios tipos como el gestacional, el infantil y todo nada más. Entonces, como definición para el ampollar tenemos
que es una enfermedad cutánea subepidérmica que cursa con ampollas. Encontré otra definición que dice que es una enfermedad ampollar autoinmune dirigida contra los anticuerpos autoantígenos BP180 y BP230. En el caso del cicatrizal, es una enfermedad subepidérmica autoinmune y crónica que se caracteriza por la presencia de lesiones erosivas en la mucosa y piel como resultado de una cicatrización. Encontré que esta normalmente, sí me escucho, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. De epidemiología, es un trastorno propio de ancianos, pero se puede presentar entre los 40 y los 80 años. La incidencia es entre los 60 años y no hay predisposición genética. Pero encontré también que se le puede dar más a mujeres. Todavía no está como bien establecido, pero encontré un artículo que decía que se podía presentar en mujeres, más en mujeres que en hombres, de 4-1. Y ¿cómo se llama? Y esta principalmente es se presenta en el occidente, es una enfermedad como más predominante en el occidente. Y no hay como tal una etiología ya establecida, pero sin en cambio se le atribuye que es más como a un traumatismo, a una cirugía o una reacción medicamentosa. En la reacción medicamentosa principalmente estaba la furosemida, la espironolactona y el diazepam. Pero, ¿cómo se llama? Como les decía, aquí dice que no hay predisposición genética, pero esto lo decían mucho, pero había un libro de Derma que decía que estaba más, que sí había una predisposición genética, que estaba como en el HLA, tipo 2, clase 2, perdón. Entonces, aún no se sabe si sí o no hay predisposición genética. Y de la inmunopatogenia, mi compañero Juanjo les va a hablar. Sí. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, sí, escuchamos. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Pues para empezar, debemos que saber que, como el nombre lo dice, esta enfermedad está muy relacionada con la anterior que expuso Andrea. O sea, de hecho el nombre es casi similar y suele confundirse. Y es porque se ataca a la piel, pero a lo que le da integridad a la piel. En el caso anterior del pentigoide, atacaba a los semidesmosomas. Y como vemos aquí en esta imagen, los semidesmosomas son lo que unen a los queratinocitos entre ellos. Y a diferencia de esa enfermedad, en esta se ataca a la membrana basal de la piel. Lo que viene formando esta membrana basal es la unión dermoepidérmica. Por esto debemos que entender que esta enfermedad lo que ocasiona es una disociación entre la dermis y epidermis. Por eso Andrea nos repitió que en la primera enfermedad, en el pentigoide, se generan ampollas. La primera enfermedad es pénfigo. Pénfigo. Se generan ampollas epiteliales, bueno, ampollas, sí, epidérmicas. Y estas, en el penfigoide, son ampollas infraepidérmicas. Entonces, lo que ataca aquí los anticuerpos es principalmente los componentes estructurales, las proteínas de la unión dermoepidérmica. Y esta es una unión que se da entre la dermis y la epidermis, pero a través del citoesqueleto de los queratinocitos y proteínas estructurales de los fibroblastos que forman la dermis, porque la dermis, como ya lo sabemos, es un tejido conectivo, principalmente formado por proteínas que nos brindan esta unión.
Y pues una vez que entendemos esto, que se va a atacar la unión dermoepidérmica, ahora sí les hablaré de cuáles son los componentes específicos que se atacan en esta enfermedad. Pero antes de eso, bueno, no, siguen esa, Natal. Quiero recalcar lo que dijo Natal, que esta enfermedad, o sea, se sigue estudiando y aún no sabemos como que bien cuáles son los factores que la ocasionan o cuáles son las proteínas que están siendo atacadas. Pero se habla que se trata de un proceso genéticamente determinado, en el cual tenemos involucrados componentes del complejo mayor de histocompatibilidad, entre los que encontramos los que codifican para el HLA-DQ7, y tenemos un incremento específico en el haplotipo del HLA-DQB10301. Y estos son los factores genéticos, por así decirlo, que nos determinan a esta enfermedad. Y pues después de esto, ahora sí vamos a pasar cómo evoluciona esta enfermedad. Hasta el momento se han identificado antígenos específicos que son atacados. Los principales son los antígenos pemfigoides bulbosos, el 1 y el 2. Estos son los principales. A continuación los vamos a retomar. Pero también se han estudiado que se ataca a la laminina 5, que también se le conoce como pelegrina, a la laminin 6, que está relacionada con el colágeno tipo 7, a la subunidad beta integrina, y también se ubican otros 4 antígenos, pero estos aún están en estudio. Entonces aquí, en esta imagen de la superior, encontramos los 2 antígenos que principalmente son atacados. El más característico sería el antígeno bulboso pentijoide, que es el BP232. Este antígeno codifica para la familia de las plaquinas, que no sé si se acuerdan, Andrea también nos habló de estas plaquinas, que son un componente intracelular del hemidesmosoma. A diferencia de la otra enfermedad donde se atacaban los desmosomas, aquí se atacan a los hemidesmosomas. Y otro componente que es atacado en esta enfermedad es el antígeno pemfigoide bulboso tipo 2, que está relacionado con el pemfigoide bulboso 180, que es una glucoproteína transmembrana que está integrada en el colágeno tipo 17. Y una vez de que estos antígenos, o sea, estos componentes de la unión dermoepidérmica son atacados por el sistema inmune a través de inmunoglobulinas G. La inmunoglobulina G es el principal mediador de esta enfermedad. Entonces tenemos de que hay alteraciones genéticas en esta enfermedad. Entonces el sistema inmune no va a reconocer estas proteínas estructurales y las va a atacar. Como se los dije y se los repito, principalmente se ataca el BP230 y el BP180. Una vez de que el sistema inmune se activa y ataca mediante inmunoglobulinas G estos componentes, la inmunoglobulina G se adhiere a la membrana basal, posteriormente activa el complemento y promueve la producción de mediadores inflamatorios a través de las anafiloctoxinas del complemento, que a su vez estimulan a otras quimiosinas, bueno, o a la producción de otras quimiosinas. Entonces, después de que hay un medio en el que tenemos gran cantidad de quimiosinas, va a haber un reclutamiento de células, principalmente eosinófilos. Una vez que tenemos eosinófilos en esta zona, que es la unión dermoepidérmica, estos eosinófilos liberarán las proteasas que tienen adentro de su citoplasma,
degradarán las proteínas de los hemidesmosomas, que como se los he venido mencionando, esta enfermedad ataca a los hemidesmosomas y favorecerá a la formación de ampollas, ya que al destruir los hemidesmosomas, como se ve aquí en estas dos imágenes, pero sobre todo en la de abajo, pues se separará la dermis de la epidermis y entonces se formará una ampolla. Y en esta ampolla encontraremos a citoquinas, principalmente eosinófilos, encontraremos linfocitos B, linfocitos T, entre otras células del sistema inmune. Pero vamos a encontrar que en estas ampollas pues se sufre un proceso inflamatorio y en este proceso inflamatorio encontramos todos estos componentes. Y este proceso inflamatorio hace que se incremente la permeabilidad vascular, lo que contribuye a la formación del edema papilar, o sea, de la formación de ampollas. Y pues, como se los repetí, nada más para que les quede claro, en este cuadrito pusimos los anticuerpos propios que son atacados, que es el BP 230 y el BP 180. Y la siguiente. Bueno, para el cuadro clínico vamos a tener ampollas grandes. Lo que caracteriza esta del pénfigo y del penfigoide es que estas ampollas van a ser tensas y van a estar sobre una base eritematosa. Entonces, las del pénfigo se las puedes tocar y se pueden reventar. En este no, en este son tensas y son un poquito más como no se pueden romper tan fácilmente. El líquido es claro o hemorrágico y van a tener un diámetro de 4 a 8 centímetros. Principalmente esta se da en axilas, en abdomen, ingles y en antebrazos. Y como es una enfermedad de mucosa, ya sea, también puede dar en boca y entonces un tercio de los pacientes pueden sufrir afectación bucal. Y vamos a tener prurito. Este prurito decía que principalmente es por la liberación de los eosinófilos. Y vamos a tener placas eritematosas, pruriginosas, sin formación de vesículas por un prolongado tiempo. Hay pacientes que van a tener, que no van a cursar como, o sea, solo vamos a tener la formación de las placas eritematosas, pero no va a haber vesículas. Hasta después de 6 semanas pueden aparecer. Y esta sería como la imagen de penfigoide, perdón. Y, y así se vería las placas. ¿No se ve? ¿Sí se ve el cursor? Sí. Sí se ve. Sí se ve. Esas serían las placas eritematosas. Como les decía, hay pacientes que no solamente se les van a ver las placas eritematosas y después de 6 semanas van a empezar a salir las ampollas. Y para el diagnóstico vamos a tener 3. En el primero es el histológico, que va a ser con una tinción de hematoxilina, eosina, en el cual se van a observar ampollas subepiteliales en la que el epitelio queda desplegado del conectivo a nivel de la membrana basal. Se puede observar asociado un infiltrado inflamatorio en las áreas papilares del tejido conectivo, así como leucocitos polimorfonucleares en el interior de la ampolla. En el caso de la inmunofluorescencia directa, esta es como la principal, que se tendría, la principal es clínica. Luego ya, porque es muy difícil como diagnosticarla. Entonces, ya después de esto vamos a hacer la inmunofluorescencia directa, en el cual se observa una distribución uniforme en forma de banda o lineal a nivel de la membrana basal, positiva para IgG y C3 de complemento. Podríamos encontrar también IgA, IgE, entonces, pero la principal va a ser IgG. Vamos a tener muestras de depósitos de anticuerpos de IgG en la unión dermoepidérmica. En el caso de la inmunofluorescencia indirecta, esta muestra de anticuerpos circulantes directa dirigidos contra las proteínas de la membrana basal, las que ya les habíamos dicho, que se localizan en el lado epidérmico de la piel. Y esta es una técnica muy utilizada
pero que, ¿cómo se llama? Que no siempre resulta positiva. Y este sería como, dice, la primera, que es la A, dice, estudio de inmunofluorescencia directa de piel, muestra depósitos continuos de IgG en un patrón lineal a lo largo de la zona de la membrana basal. Esta sería la membrana basal y aquí estaría todo el depósito de IgG. Aquí se ve. Y en la B tenemos depósitos de C3 del complemento y se ve aquí la inmunofluorescencia. Y para el tratamiento, vamos a tener prednisolona, ya sea tópica o oral. Y en el caso de la oral, encontré que se tenía que dar un poquito más la oral. Van a encontrar que puede ser de 60 a 100 o de 50 a 100, entonces pues ya varía un poquito la literatura, pero va a ser de 50 a 100 miligramos día hasta que desaparezcan las lesiones. Y azatipioprina de 150 miligramos al día para inducir la remisión y de 50 a 100 miligramos para mantenerla. Y Dapsona vamos a tener de 100 a 150 miligramos día, igual hasta que desaparezcan las lesiones. Y pues eso sería todo. No sé si tengan alguna duda. Entonces, fíjense, el pénfigo se une bueno, daña las partes laterales del epitelio y el penfigoide la parte de abajo en la membrana basal, en la lámina basal. Por eso se menciona que ataca los hemidesmosomas, porque solamente ataca la mitad del epitelio, el de abajo, con la lámina basal, ¿sale? Ataca los hemidesmosomas. Y el otro son desmosomas completos. Si no, pasaremos al siguiente tema, por favor. ¿Cuál primero, Doc? ¿Lupus o Lupus. el Lupus. tema? Ok, vamos. ¿Sí lo ven? Sí. Bueno, nosotros les vamos a exponer lupus eritematoso discoide. Y bueno, es una enfermedad dermatológica de evolución crónica que se caracteriza por la presencia de lesiones eritematosas sobreelevadas que se extienden lentamente en el contorno, con un contorno irregular, mientras que el centro de la lesión se evidencia una curación con descamación, atrofia y cicatrización. Se desconoce su etiología real y bueno, tiene mayor incidencia entre los 20 y 40 años y hay un caso de lupus eritematoso cutáneo crónico discoide por cada 7 casos de lupus eritematoso sistémico. Predomina en mujeres de 2 a 3 o de 1 a 3 dependiendo de la localización geográfica y se presenta en todas las razas. La predominancia depende también de acuerdo a las condiciones porque es una enfermedad fotosensible. Aquí también, como les comentaba, aquí también es importante resaltar que en los niños pequeños, bueno, ¿me escuchan? Sí, bueno. Sí, escucho.
Les comentaba que en los niños pequeños en un mayor riesgo a evolucionar a lupus eritematoso sistémico, como ver más adelante. Como les comentaba, el mecanismo patológico por el cual el lupus cutáneo se causa no está como que completamente estudiado y comprende una compleja interacción entre factores genéticos, ambientales y moleculares. Algunos genes que están involucrados en la aparición de las lesiones cutáneas cada vez son más estudiados y son más numerosos, y incluso también podría estar relacionado con el complejo mayor de histocompatibilidad y con el antígeno humano leucocitario. Y bueno, generalmente en esto se estudia lo que es el polimorfismo de los nucleótidos y la tirosinquinasa, también el factor regulador tipo 5 y la proteína asociada a linfocitos T citotóxica. Estos porque se pueden estudiar porque se precipitan en las lesiones cutáneas como tal. También está relacionado con el factor de necrosis tumoral. Y como les comentaba, algunas de las alteraciones que nos pueden predisponer, por ejemplo, las ambientales, es la exposición a los rayos ultravioletas, porque la luz ultravioleta induce daño celular a través de mecanismos como la producción de citocinas proinflamatorias, como lo habíamos visto anteriormente con el profesor. Y esto estimula la apoptosis de los queratinocitos e incluso puede dar modificaciones a nivel del ADN y estimula la presentación de los autoantígenos. Otro factor ambiental que está asociado es el tabaquismo, y se asocia porque lleva a la activación de neutrófilos y a la formación de trampas extracelulares de neutrófilos, además de inducir el estrés celular y la apoptosis. Y hay muchos más autoanticuerpos que están relacionados con el lupus cutáneo. En general, los genes que están involucrados y que han sido más estudiados se localizan en los cromosomas 1, 4 y 6 y codifican para genes de la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, para las proteínas del complemento y para receptores 2A y 3A de las inmunoglobulinas. Se están estudiando algunos otros genes, pero no se tiene clara su participación. Lo que sí se sabe de estos es que algunos están involucrados en la actividad de las células T y B y otros están involucrados en las reacciones de tolerancia. Como les había comentado, el lupus se presenta en casos también de lupus eritematoso sistémico, y dependiendo de su presentación, también puede estar involucrada otro mecanismo. En el lupus eritematoso cutáneo crónico discoide, en particular se ha visto que los infiltrados de células T son el resultado de proliferaciones oligoclonales, y estos van a expresar mayormente receptores 5-beta-8 y 5-beta-13, y al parecer esta respuesta sería inducida por los estímulos antigénicos como los superantígenos de los que ya les había hablado, que pueden estar estimulados por factores ambientales. Una vez activados, los CD4 van a reconocer a los autoantígenos y van a presentarlos a las células de Langerhans, y que se ha visto que sufren un deterioro progresivo por hiperfunción al ser continuamente estimuladas. De este modo se produce una respuesta inmune mediada celularmente, y es la que va a ser responsable del daño tisular y va a afectar inclusive a los queratinocitos porque entran en apoptosis, los cuales además van a expresar LHA tipo 2, que al interactuar con la CD4 los va a activados, va a desencadenar la expresión de moléculas de adhesión como el ICAM1. Entonces, tenemos que principalmente se va a desarrollar, como es una enfermedad fotosensible, la exposición a la luz va a hacer que las lesiones sean continuas, entonces va a haber un daño constante, y ese daño constante va a desencadenar una reacción que va a finalizar con la apoptosis de los queratinocitos, y es lo que va a estar generando esta
esta presentación de las lesiones que es muy característica. Y no se han estudiado más relaciones. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, como le mencionaba mi compañera Nicola al principio, son unas lesiones eritematosas o placas eritematosas que se caracterizan por ser unas placas circulares, o también alguna literatura lo menciona como placa en moneda, por lo cual se le da o recibe el nombre de discoide. Estas pues son de color rojo violáceo, induras y con escama gruesa adherente a la superficie de la piel. También presentan, como lo comentaba, descamación y se localizan frecuentemente en piel, cuero cabelludo, orejas, cara y tronco. Aquí cabe mencionar que cuando se presenta en tronco en este tipo de pacientes, el artículo que leímos mencionaba que hay un mayor riesgo de presentar lupus eritematoso sistémico, que esta enfermedad discoide avance a sistémico. Ajá, Y pues son imágenes. Ajá. Lo que les comentaba, como las primeras zonas de localización de las lesiones van a ser zonas en las que estamos, bueno, en las que el paciente está más expuesto a los rayos ultravioleta. La que sigue, por favor. Pues esta diapositiva es literalmente lo que les decía al principio, que en los niños pequeños usualmente va a desarrollar el riesgo de lupus eritematoso sistémico, y esto va a estar dado más que nada porque la lesión localizada se progrese a una forma diseminada, y que estas lesiones diseminadas sean activas o refractarias al tratamiento, como lo vamos a ver más adelante. También que exista la presencia del fenómeno de Raynaud y las telangiectasias periunguales. Y bueno, en cuanto al diagnóstico, en general, pues igual que las otras enfermedades, más que nada es clínico. Sin embargo, de acuerdo a la materia, pues nos vamos a enfocar más al inmunodiagnóstico. Es importante que estas pruebas diagnósticas deban incluir tanto una biopsia de la lesión, del sitio de la lesión. También se podría contar con una biometría hemática para el recuento de células sanguíneas. También podríamos pedir al laboratorio una BCG y pruebas para anticuerpos antinucleares denominados ANA y estudios de la función renal. La que sigue, por favor. Bueno, en cuanto al inmunodiagnóstico en sí, los anticuerpos antinucleares, también denominados ANA, son el factor más característico de esta patología. Se representan aproximadamente entre un 98 y 99%, y entre los más destacables o más utilizados, pues son los anticuerpos nativos o de doble cadena, los cuales deben de ser positivos, y también los anticuerpos Smith, positivos, pero que estos solamente se van a presentar en un 25% de los pacientes lúpicos. También es importante la presencia de anticardiolipinas, principalmente estas van a estar aumentadas, IgG e IgM, y el método estandarizado, como lo comenta la literatura, pues va a ser el anticoagulante lúpico positivo. También se maneja el anti-ENA, que son antígenos nucleares extractables para la identificación. Y como pues es una enfermedad que la inmunopatogenia está poco estudiada y no han establecido exactamente cuál es la causa que lo va a desencadenar, aparte de los factores ambientales, el tratamiento está dado por corticoides tópicos en el caso de las fases iniciales, como les comentaba mi compañera, y en el caso de que evolucione a un lupus eritematoso sistémico, entonces serían corticoides sistémicos para las formas más diseminadas y refractarias. Y algunos antimaláricos como la hidroxicloroquina y la cloroquina. Y eso sería todo. No sé si tengan alguna duda.
No, hasta ahorita no, Alondra. El siguiente, por favor, creo que ya es el último, ¿no? Es la de dermatitis por contacto. Sí, Sí, la va a A presentar. ver, vamos. Voy. ¿Ya la ven? Está cargando. Ya. ya se ve. Ya, todo bien. Pero la ven. Ya se ve. Ya se ve. Ahí está. Ok. Buenas tardes, compañeros. Nos toca dar el tema de dermatitis por contacto. El equipo es Navarra Martínez, Vanessa Galilea y González Domínguez David, su servidor. Bueno, pues adentrándonos en la dermatitis por contacto, primero hay que definir lo que es dermatitis, como ya lo habíamos visto en el tema de dermatitis atópica, pues esta va a ser una inflamación de la piel que tiene una etiología variable que clínicamente se va a caracterizar por la presencia de prurito y de lesiones cutáneas que van a ser polimorfas. La dermatitis por contacto es una de estas variables y la cual se va a producir cuando la superficie cutánea se va a poner en contacto con alguna sustancia exógena que puede ser de cualquier tipo, y esta dermatitis por contacto va a tener dos tipos de presentaciones, la irritante y la alérgica. La prevalencia poblacional de esta dermatitis va del 2 al 10% y se considera que pudiese estar un poco más elevada, pero algunas personas que son sensibles a algún tipo de alérgenos nunca se realizan pruebas epicutáneas para poder confirmarlo, por lo cual se considera que su diagnóstico como tal es menor del que realmente presenta la población. Para lo que es la clasificación, vamos a tener diferentes tipos. La irritativa es una reacción de tipo, como dice su nombre, irritante directa de sustancias desencadenantes. Es una reacción inflamatoria de la piel sin que se medien cambios, mecanismos inmunológicos. Ahí está un claro ejemplo. La alérgica, que es la que a nosotros nos interesa, es inflamatoria, alérgenos y penetran en la piel mediada por un mecanismo inmunológico de hipersensibilidad tipo 4. Requiere de un tiempo de contacto habitual o en general meses y hasta años. Está otro tipo que es la fototóxica, que son reacciones irritativas debidas al contacto con sustancias fotoactivas y exposición lumínica. No son mediadas inmunológicamente y por lo tanto no requieren una sensibilización previa. La fotoalérgica es por el contacto con una sustancia fotosensibilizante y exposición a radiación lumínica. Su mecanismo es también inmunológico y exige una sensibilización previa para que se produzcan las lesiones. Para lo que va a ser el diagnóstico, va a ser por historia clínica y exploración son la base del diagnóstico. En dermatitis por contacto alérgica se utilizan las pruebas epicutáneas o del parche. Estas ya nos las mencionaron nuestras compañeras y vienen en la guía de práctica clínica. De hecho, son como alternativas, pero en realidad la principal pues va a ser la historia clínica y ese es el pilar, ¿no? Saber identificar qué tipo de dermatitis estamos teniendo. La etiología de la alérgica específicamente puede ser el sulfato de níquel, bálsamo del Perú, sulfato de neomicina, cobalto, la mezcla de fragancias, el dicromato de potasio, el timerosal, la bactracina, el formaldehído y glutaraldehído o detergentes. Estos vienen también en la guía de práctica clínica y pues es específicamente en la alérgica.
Y bueno, ya entrando a lo que sería la inmunopatogenia, pues como comentaba David, nos vamos a centrar en la alérgica, ya que es la que nos interesa para este módulo. Como bien decía, pues se va a producir una reacción de hipersensibilidad retardada tipo 4 que va a estar mediada por células T ante la exposición a alguna sustancia extraña o alérgeno al momento de que éste entre en contacto con la piel. Esta reacción de hipersensibilidad tipo 4 se va a dar cuando el paciente tiene una reexposición a la sustancia y ya ha sido sensibilizado. Sin embargo, vamos a ver las dos fases que presenta esta patología. En la fase de sensibilización, no es suficiente la simple presencia del antígeno para que se pueda generar una respuesta inmune, por lo cual también se va a activar el sistema inmune innato. Esta respuesta va a estar regulada principalmente por las células T dentro de la inmunidad adaptativa, pero también van a actuar las natural killer y las células linfoides del sistema innato. Dentro de lo que sería la primera fase o la fase de sensibilización del antígeno, esta también se le llama fase aferente o fase inductora, la cual es considerada como la fase asintomática de la enfermedad. Esta puede ser breve cuando los sensibilizantes son muy intensos, como cuando estamos frente a un veneno de alguna planta, y en otros casos esta fase puede ser muy prolongada cuando los sensibilizantes son muy débiles, como por ejemplo los perfumes o algún tipo de loción. Pues si nos vamos al esquema, en la parte del lado izquierdo es donde está la fase aferente. Aquí el apteno, el cual es la sustancia que va a penetrar en la piel del tipo de, o sea, el alérgeno llega a la piel, pero lo que va a causar la reacción es como tal el apteno del alérgeno. Este se va a convertir en sensibilizante en el momento en el que se une a proteínas epidérmicas, intracelulares o de la membrana celular. A esto se le llama el complejo apteno-transportador, el cual va a tener la capacidad de penetrar la capa córnea de la epidermis y empezar a inducir la sensibilización por medio de sus propiedades proinflamatorias, ya que tiene la capacidad de activar la inmunidad innata y ya que tiene la capacidad también de emitir señales que van a provocar el reclutamiento y la migración de las células dendríticas y, como ya habíamos visto, a su vez también su maduración. Una vez que el apteno o este complejo ya alcanzó la epidermis, va a ser internalizado o va a ser comido por la célula dendrítica, que en este caso serían las células de Langerhans, las cuales van a asociar el apteno de la superficie a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de la clase 1 y 2, lo que va a favorecer la producción de citocinas. Después de esto, las células de Langerhans van a migrar hacia los ganglios linfáticos regionales y se van a poner en contacto con los linfocitos TCD8 que se van a encontrar en las regiones paracorticales. Estos linfocitos van a producir su maduración y se van a volver específicos para los alérgenos, van a proliferar, van a circular en todo el cuerpo, sobre todo en lo que va a ser la piel, y esto va a ser el proceso clave para que después se produzca ya lo que sería la dermatitis por contacto alérgica, que sería la reacción de hipersensibilidad tipo 4. Y los linfocitos TCD4 también intervienen aquí, pero solamente van a tener un papel inmunomodulador. Aquí es un resumen de lo que les acabamos de decir. Luego viene lo que es la fase eferente. Esta se va a realizar una vez que se ha completado la primera fase, que es la de inducción, las células T efectoras o de memoria, que circulan por todo el organismo. La reexposición al antígeno en la piel hace que las células de Langerhans migren de la epidermis a la dermis, donde presentan al antígeno a las células T de memoria, y esto va a dar lugar a acumulación focal de células T sensibilizadas. Va a haber una producción de citocinas y mediadores inflamatorios que clínicamente, bueno, vamos a tener como el eritema, el edema, la vesiculación y prurito, limitado al área de contacto. Y esta respuesta, como dice en la diapositiva, requiere
Aparece a las de 24 a 48 horas tras el contacto y generalmente se resuelve en un periodo de 1 a 2 semanas. Aquí está. Vamos a tener diferentes tipos de tratamiento dependiendo del eczema. El eczema pues son las lesiones, ¿no? Como tal, características de esta dermatitis. El tratamiento pues para no entrar tanto pues son fomentos, el permanganato de potasio, el sulfato de cobre, antibióticos, corticoides tópicos. El eczema crónico va a requerir corticoides potentes en pomada o ungüento, antihistamínicos y emolientes. Aquí les pusimos características de los secantes y emolientes que se van a utilizar principalmente. Esto viene en la guía de práctica clínica. Y características de los esteroides, de los que se van a utilizar en ungüento. También vienen antihistamínicos. Hay una tabla en la guía de práctica clínica que obviamente pues ya la vamos a revisar en el módulo de derma, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda o no? Ya se hambre. No, todo bien. Efectivamente. Todo bien, sin hambre todavía. ¿Cómo no? Ya no hay hambre. Pues ya desayuné. Sin ganas de hacer el examen, profe. No, pues ya, entonces, chicos, ya es todo. En la 1, entonces, a las 7, para confirmar. No, que no iba a hacer examen. Sí, ¿cómo no? Mejor no ¿A las haga. 7? Le dijimos a la profe que sí hizo examen. Usted no se preocupe. No, ¿cómo creen? Pero me piden evidencias. Pues mándale los trabajos. Pues mándale una. Ah, sí, evidencias. Ya tiene las evidencias ahí en los trabajos. No, que no haya examen. Es rápido, digo, son media hora, máximo media hora, rápido. Hasta 20 minutos se pueden aventar esto. Son facilito, ¿no? Es opción múltiple. Abierta. Abierta. A lo ¿Cómo? mejor no, abiertas no, van a ser básicamente confusión múltiple, falso verdadero. Eso básicamente. Ok. Por eso digo que es rápido. Igual va a ser por Edmodo, ¿no? Por La Edmodo, plataforma. exactamente, por Edmodo, es rápido. ¿Vale? Ok. ¿A qué hora? Entonces a las 7 para confirmar, ¿perdón? Pues sí, creo que dijeron eso. Sin examen. No sé. Por favor. Sí, no, examen. No. Entonces a las 7. No haga. Y a las 7. Una vez con esto. A las 7 por aquí examen. también les mando. Sin ¿Perdón? examen. No, sí, Alicia, ¿cómo no? Sin examen. Entonces, también para mí, para que nos conectemos, y ahora sí voy a utilizar, bueno, que... Espérame, porque se me fue el internet. ¿De qué me perdí? Nada más que el examen es a las 7, ¿no? Y sí voy a pedir que prendan su cámara, por favor, para que yo no esté, para que tome una captura de pantalla como evidencia, por favor. Tómalo Ahora sí. ahorita y diga que ya no se hizo examen. Ya después la podemos apagar, sí. ¿Qué pasó? Nada más cuando tomen la captura, la prendemos y ya después la apagamos. No, ¿cómo creen? No. ¿Sale? Entonces a las 7, Sin chicos. Es rápido. examen. No Sin haga. examen. Incluso ahí mismo viene ya su más o menos su calificación. ¿Vale? Ay, no manches. Vamos a morir. A ver, entonces a las 7, ¿Por qué es chicos. así? Sin examen. Ya nos vamos a clínica. No, por eso. Pues ya vamos al examen, ya no me estamos perdiendo tiempo aquí en el sin examen y va a haber examen. Sí, vámonos ya, chicos. Vámonos. Nos vemos a las 7. Gracias. Por el modo, por favor. Dale, chicos. Adiós. Vámonos. Gracias. Profe. Hasta luego. Tortuga. Vámonos, chicos.